Tengo sed. El grito del alma humana y la respuesta del cielo. Una predicación que sacude, convierte, restaura. Hay un grito que Dios escucha antes de que salga de tus labios, antes de que tu boca lo formule, antes de que tu mente encuentre las palabras, antes de que te arrodilles, antes de que enciendas una vela, antes de que abras una Biblia. Hay un grito que sale del fondo de tu ser. Atraviesa el silencio de la madrugada que sube como vapor desde las grietas de un corazón reseco. Y ese grito tiene solamente dos palabras. Tengo sed. Pero cuidado. No hablo de la sed que se sacia con agua del grifo. No hablo de la sed que resuelve un vaso frío. Hablo de esa otra sed, la que se despierta cuando termina la fiesta y la casa queda vacía. La que aparece en medio de una relación que se suponía que iba a llenarte y no lo hizo. La que se asoma cuando logras lo que tanto querías y descubres con una sorpresa amarga que sigue sin ser suficiente. La que te persigue cuando nadie te ve, cuando se apagan las luces, cuando eres solamente tú con tu alma y el eco de todo lo que no ha podido llenarte. Esa sed, esa es la que nos ocupa hoy. Jesús le dijo: cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Quiero que hoy lo permitas en ti. Quiero que hoy le permitas al Espíritu Santo hacer algo que ningún sermón puede hacer por sí solo. Que te encuentre exactamente donde estás. Como Jesús encontró a aquella mujer en el pozo, sin publicidad, sin campaña de expectativas, en el lugar más ordinario de tu rutina, en la melodía caliente de tu vida cotidiana. Y que en ese encuentro algo dentro de ti cambie para siempre. Porque Jesús no hace citas, Jesús hace encuentros. Abre conmigo tu corazón. Vamos al pozo de Jacob. La sed que Jesús decide cruzar para encontrar. El capítulo 4 de Juan comienza con una decisión geográfica que es, en realidad, una decisión teológica. El texto dice: le era necesario pasar por Samaria. 4 palabras que cambian todo. Le era necesario. No le era conveniente. No le quedaba de camino por accidente. Le era necesario. Ahora, debes saber algo que el texto asume, pero no te explica directamente. Ningún judío respetable pasaba por Samaria. La ruta normal de los rabinos y maestros de la ley era rodear ese territorio,
añadir días de camino, soportar el calor y el cansancio adicional, todo con tal de no pisar el suelo samaritano, porque los samaritanos eran considerados impuros, mestizos de fe y de sangre, una mezcla que el judaísmo ortodoxo despreciaba con una intensidad que hoy nos costaría imaginar. Pero Jesús dijo, me es necesario. Necesario porque no había convocatoria, no había cruzada evangelística programada, no había comité de bienvenida esperándolo al otro lado. Solo había una mujer con un cántaro que aún no sabía que ese día cambiaría su historia. Solo había un alma con sed que todavía no reconocía la naturaleza de su propia sed. Y Jesús cruzó fronteras, cruzó prejuicios, cruzó siglos de odio religioso y racial, porque había una persona al final de ese camino que necesitaba encontrar agua viva. ¿Puedes entender lo que esto significa para ti hoy? Que Jesús cruzó para llegar a donde tú estás, que su misericordia no respeta los mapas que los hombres han dibujado, que la gracia de Dios no tiene GPS cultural, no tiene código de vestimenta, no tiene lista de antecedentes. Jesús cruza, siempre cruza hacia ti. El versículo 6 nos da un detalle que sacude cada vez que lo leo. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, el mediodía, el momento más caliente del día. La hora en que nadie de sano juicio está fuera de Palestina. Y Jesús, cansado, con polvo en los pies, con el sol dándole de lleno en el rostro, se sienta junto al pozo. Esto es la encarnación. Iglesia, no es una metáfora, es Dios con ampollas en los pies, es Dios con sed real en su garganta, es el que sostiene los océanos con su palabra, pidiendo agua a una mujer que la sociedad había descartado. Hay algo absolutamente escandaloso en esto si te detienes a pensarlo con honestidad. El Dios que crió el agua tuvo sed. El que da vida pidió que le dieran. Y llega la mujer de Samaria sin nombre en el texto. Juan no nos dice cómo se llamaba. Y creo que eso es deliberado. Porque su anonimato es su universalidad. Su historia es tu historia. Su pozo es tu pozo. Su melodía es tu melodía. Viene sola a la hora sexta, mientras todas las demás mujeres del pueblo venían al pozo temprano en la mañana o al anochecer, en grupo, conversando, compartiendo las noticias del día.
Esta mujer viene al mediodía, sola, bajo el sol. Y eso nos dice, antes de que ella abra la boca, algo doloroso sobre su situación social. Esta mujer ha sido marginada, incluso entre los marginados, rechazada entre los rechazados, excluida del grupo de las excluidas. Ha tenido 5 maridos. No lo sabemos aún en este momento del texto, pero el peso de esas 5 historias ya lo carga en el cántaro. Cada hombre que prometió llenarla y no pudo. Cada relación que comenzó con expectativas y terminó con cicatrices. Cada intento de saciar una sed que iba más profundo que cualquier romance, que cualquier compañía, que cualquier cuerpo humano podía alcanzar. 5 maridos y todavía tenía sed, porque el problema nunca fue que le faltaba un marido. El problema era que le faltaba el único que podía llenarla de verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado en 5 lugares distintos lo que solo se encuentra en uno? 5 relaciones, 5 carreras, 5 logros, 5 intentos de construir una identidad que no necesite a Dios. Y seguimos sedientos. Seguimos volviendo al pozo a la misma hora, con el mismo cántaro vacío, esperando que esta vez sea diferente, que esta vez algo humano logre lo que solo lo divino puede hacer. La sed que describes a medianoche, cuando no puedes dormir, la sed que tienes cuando miras tu vida y ves que tienes todo lo que se supone debes querer y todavía hay algo que falta. Esa sed no es una falla de tu carácter, es una señal de tu destino. Es tu alma reconociendo, aunque tu mente se resista a admitirlo, que fuiste hecho para algo más grande que todo lo que este mundo puede ofrecerte. No estás roto porque tienes sed, estás diseñado para ella. Fuiste hecho con un vacío que tiene la forma exacta de Dios. La sed que Jesús sana hablando lo que nadie se atrevió a decir. El diálogo que se desarrolla junto al pozo es uno de los más extraordinarios de toda la literatura bíblica. Jesús le pide agua a ella. Ella responde con sorpresa, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Y Jesús cambia el eje de la conversación de una manera que solo Él sabe hacer. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Observa la estructura de esta frase. Jesús no comienza con un sermón sobre su pecado. No la confronta con sus 5 maridos todavía. No llega con una lista de acusaciones. Comienza con una oferta. Comienza con algo que ella no conoce.
pero que necesita desesperadamente el don de Dios. Y ella, como todos nosotros, cuando el cielo nos habla en lenguaje espiritual, responde desde lo natural. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua. Y el pozo es hondo. Sí, exactamente. El pozo es hondo. Y eso es lo que pensamos cuando Jesús nos habla de una fuente interior de agua viva. Señor, el pozo es hondo. Señor, mi dolor es viejo. Señor, mis cicatrices son profundas. Señor, mi historia es complicada. Y Jesús le responde, lo sé. Por eso no vine con un cubo, vine con algo diferente. La conversación avanza. Jesús le ofrece agua que sacia para siempre. Ella aún, pensando en términos materiales, dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Y entonces Jesús hace algo que muchos predicadores pasamos demasiado rápido. Le dice, ve, llama a tu marido. ¿Por qué? ¿Por qué interrumpe esta hermosa conversación teológica sobre el agua viva con una pregunta sobre el estado civil? ¿Por qué Jesús sabía que nosotros a veces olvidamos? No se puede recibir sanidad del agua si no se reconoce cuál es el verdadero pozo del que has estado bebiendo. Ella responde honestamente, no tengo marido. Y aquí, iglesia, quiero que prestes atención. Es posible que en esa frase haya habido más vergüenza comprimida que en cualquier otra frase del Evangelio. Cuánto dolor, cuánta historia, cuánto intento fallido encerrado en 3 palabras. No tengo marido. Y Jesús la honra por decir la verdad. Bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No la condena, no la avergüenza públicamente, no exclama escandalizándose. Le dice, bien has dicho. Te felicito por decir la verdad. Hay más gracia en el reconocimiento honesto que en la negación perfectamente vestida. Dios no puede sanar lo que tú insistes en ocultar. El agua viva no fluye hacia los cántaros que permanecen tapados. Hay algo profundamente liberador en decirle a Jesús la verdad sobre ti mismo. No porque Él no sepa, sino porque cuando tú la dices, algo se rompe en el mundo espiritual. Una cadena, una mentira, una fachada que te había costado demasiado mantener. Y mira lo que pasa después. La mujer desvía la conversación hacia algo teológico. Quizás para salir del terreno personal. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar
donde se debe adorar. Classic. Todos lo hacemos. Cuando la conversación se pone demasiado cercana, demasiado real, demasiado reveladora, cambiamos al tema de la doctrina. Pasamos del terreno del corazón al terreno de la teología, como si debatir sobre el lugar de adoración fuera más seguro que hablar del estado de nuestra alma y Jesús. En lugar de dejarse llevar al debate, responde con una de las declaraciones más revolucionarias que jamás de sus labios sobre la naturaleza de la adoración. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ni en este monte ni en Jerusalén, el verdadero lugar de encuentro con Dios no es un punto en el mapa, es una condición del corazón. Es la disposición de un alma que llega a Él en espíritu, sin máscaras y en verdad sin mentiras, sin el disfraz de la religiosidad, sin la armadura del desempeño espiritual, sin los 5 cántaros de identidades falsas que has construido para sobrevivir. Dios no busca adoradores perfectos, busca adoradores verdaderos. Y aquí, entre las ruinas de una vida construida sobre pozos que nunca llenaron, una mujer samaritana con un pasado complicado, rechazada por 2 comunidades religiosas al mismo tiempo, se convierte en la primer teóloga de la gracia en el Evangelio de Juan. Porque ella es la que hace la pregunta que todos debemos hacernos tarde o temprano. Sé que el Mesías ha de venir. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y en ese momento de espera, en ese umbral de esperanza, Jesús dice algo que no le dijo a ningún fariseo, a ningún sacerdote, a ningún escriba, a esta mujer rechazada, a esta mujer con 5 maridos, a esta mujer que vino al pozo sola al mediodía porque la sociedad la había descartado. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. La primera vez en el Evangelio de Juan que Jesús se identifica como el Mesías y se lo dice a ella, a ella, a ella que no tenía credenciales, a ella que no tenía reputación, a ella que solamente tenía sed. Y a veces eso es lo único que necesitas. No un título, no un historial impecable, no 5 años en el seminario, solo ser. Solo la honestidad de llegar al pozo y decir: yo necesito algo que ningún hombre, ninguna mujer, ningún logro, ninguna sustancia, ningún éxito de este mundo me ha podido dar. Yo necesito al Mesías. ¿Cuántas personas hay en esta congregación que llevan años en la iglesia y han aprendido a adorar con eficiencia, pero no con verdad? Han aprendido los movimientos,
Han aprendido cuándo levantar la mano, han aprendido qué decir en los momentos correctos, pero por dentro el cántaro sigue vacío. Por dentro todavía van al pozo a la hora equivocada. Todavía buscan en el lugar equivocado. Todavía esperan que alguien humano llene un vacío que solo Dios puede llenar. Hoy Jesús te dice lo que le dijo a ella. No te condena. No te recita tus 5 maridos con sarcasmo. Te dice, bien, has dicho la verdad. Y ahora déjame mostrarte quién soy. Déjame darte lo que has estado buscando en todos los lugares equivocados. Déjame ser tu fuente. La sed que has intentado esconder es la misma sed que Jesús vino a saciar. No la escondas, preséntasela a Él. La sed que Jesús mismo cargó en la cruz para que tú ya no la cargues. Ahora, iglesia, necesito que me acompañes en un viaje desde el pozo de Sicar hasta el monte del Calvario. Desde el mediodía de Juan capítulo 4 hasta el mediodía de Juan capítulo 19. Porque hay un hilo invisible, un hilo de sangre y agua que conecta estas dos escenas, y cuando lo ves, algo en tu corazón no puede quedar igual. Avanza en el tiempo con el texto. Ese hombre que se sentó junto al pozo, cansado y sediento. Ese hombre que le pidió agua a una mujer descartada. Ese hombre que le ofreció agua viva que salta para vida eterna. Ese mismo hombre termina colgado en una cruz en Jerusalén, y en medio de esa agonía sin nombre, en medio de los clavos, en medio del escarnio, en medio de las tinieblas que cubrieron la tierra, con la boca reseca por la sangre perdida, con la garganta destrozada por los gritos de la noche anterior, el Hijo de Dios abre los labios y dice algo que retumba a través de todos los siglos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Las mismas palabras, el mismo hombre, un significado infinitamente más profundo. Quiero que te detengas en este momento. El que dijo ser agua viva, dice tener sed. El que prometió que el que bebiera de él no tendrá sed jamás, está sediento en la cruz. ¿Contradicción? No. Consumación. No es contradicción, es la conclusión del plan más asombroso que el cielo jamás diseñó. ¿Qué clase de sed estaba expresando Jesús en la cruz? Los teólogos debaten la dimensión física y era real, devastadoramente real. La crucifixión deshidrata de una manera que la mente humana difícilmente puede imaginar. Pero el Evangelio de Juan, que es siempre un texto que opera en múltiples niveles, simultáneamente nos invita a ver más allá de lo físico. En la cruz, Jesús tuvo sed
de ti. Sed del alma humana, sed de la reconciliación, sed del encuentro que el pecado había interrumpido en el jardín. Regresa conmigo a Juan 4:34. En medio de la conversación con la mujer junto al pozo, los discípulos regresan con comida y le dicen, Maestro, come. Y Jesús responde con una frase que entonces confundió a los discípulos, pero ahora desde la cruz adquiere su pleno significado. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su nutrición más profunda, su sed más profunda, su hambre más profunda, no era de pan ni de agua, era de cumplir la misión, era de rescatar el alma perdida, era de caminar hasta el final del camino de la obediencia, aunque ese camino terminara en el madero del Calvario. Y termina en el madero, y desde el madero grita, tengo sed. Como si juntara en esas dos palabras todo el peso de la misión, toda la gravedad del amor, toda la intensidad de un Dios que prefirió morir sediento a verte a ti sediento eternamente. Aquí está el intercambio más grande de la historia humana. Jesús tomó tu sed, la cargó en la cruz y te dio a cambio su agua viva. Tomó tu vacío y te entregó su plenitud. Tomó tu mediodía ardiente de vergüenza y te devolvió la frescura de una identidad nueva. Cargó la sed de toda la humanidad en su garganta reseca para que tú pudieras beber del manantial de gracia. Y hay algo más. Cuando muere en esa cruz, Juan 19:34 nos dice que un soldado le atravesó el costado con una lanza y que ese costado salió sangre y agua, sangre y agua. Dos elementos que juntos en el mundo médico indican que el corazón ya no late, pero en el mundo espiritual, en el lenguaje del Evangelio de Juan, son el cumplimiento de todo lo que prometió junto al pozo. Del costado abierto del Mesías salió agua viva. Del costado abierto del Mesías salió agua viva. La fuente que él prometió junto al pozo brotó desde su cuerpo partido en la cruz. La mujer samaritana necesitaba agua. Todos necesitamos agua y Dios decidió que la fuente sería su propio hijo partido, que el manantial sería su propio corazón abierto, que el agua viva correría mezclada con su sangre para que nadie pudiera confundir la gracia con algo que se merece o se compra o se hereda. El agua viva es gratuita, completamente escandalosamente gratuita, porque ya fue pagada con la más cara de todas las monedas, la vida del Hijo de Dios. Y cuando esa mujer sin nombre, escuchó las palabras, yo soy el que habla contigo, dejó su cántaro. El texto dice que dejó su cántaro y fue a la ciudad. Ese detalle me mata de amor. Cada vez que lo leo, dejó el cántaro, el instrumento de su sed,
la herramienta de su búsqueda interminable, el objeto de que representaba todos sus intentos fallidos de saciarse por sus propios medios, lo dejó. Porque cuando encuentras al que puede llenarte, ya no necesitas al cántaro. Cuando Jesús entra a tu vida con poder real, con el Espíritu Santo derramado, con el agua viva que solo Él da, ya no necesitas los cántaros de antes, ya no necesitas el cántaro de la aprobación humana, ya no necesitas el cántaro de la identidad construida en el éxito, en el fracaso. Ya no necesitas el cántaro de las relaciones que prometían llenarte. Ya no necesitas el quinto marido, porque tienes el primero y único que puede saciarte por completo. La cruz no fue el final de la historia de Jesús. Fue la apertura de la fuente. Fue el momento en que el agua viva que prometió en Juan 4 comenzó a fluir hacia toda la humanidad sin distinción de raza, de historia, de pecado o de vergüenza. Lo que pasó en Juan capítulo 4 junto al pozo fue un anticipo. Lo que pasa en Juan 19 en la cruz fue el cumplimiento, y lo que puede pasar en ti hoy, aquí, ahora, si te acercas a Él con tu cántaro vacío y tu sed honesta, es la continuación de esa misma historia, Jesús. Jesús sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Sigue cruzando fronteras para llegar a quien tiene sed. Sigue identificándose ante los rechazados y los que llevan demasiado tiempo solos al mediodía. Sigue diciendo, yo soy el que habla contigo y el agua que te ofrezco no es de este mundo. La sed de Jesús en la cruz fue la respuesta definitiva a tu sed más profunda. Él bebió el vinagre amargo para que tú pudieras beber del río de vida. ¿Tienes sed? No cierres este momento. No lo dejes pasar como si fuera otro sermón, otro texto, otra ocasión que puede esperar. El Espíritu de Dios te está hablando ahora mismo, en este preciso instante, con la misma voz con que habló aquella mujer junto al pozo. Y la pregunta que te hace esta noche no es si eres suficientemente bueno. La pregunta es, ¿tienes sed? ¿Tienes sed de algo que está en este mundo nunca ha podido darte? ¿Tienes sed de perdón real, de paz que no dependa de las circunstancias, de un amor que no se vaya cuando conoce toda la verdad sobre ti? ¿Tienes sed de Dios, aunque quizás no sabía llamarlo por ese nombre? ¿Tienes sed de ser conocido completamente y amado completamente al mismo tiempo? Entonces estás exactamente en el lugar correcto. Porque Jesús no dijo, si alguien es perfecto, que venga. No dijo, si alguien tiene credenciales, que venga. No dijo, si alguien ha leído toda la Biblia, que venga. Dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esta invitación no tiene letra pequeña, no tiene condiciones previas, no tiene lista de verificación, solo tiene una condición: que tengas sed. Y si has llegado hasta aquí, si has leído hasta este punto, si algo dentro de ti ha estado respondiendo a estas palabras con un reconocimiento doloroso y hermoso al mismo tiempo, entonces ya tienes la única condición que se requiere. Ven.
Ven como esta mujer dejó su cántaro. Ven como todo lo que has sido y todo lo que has hecho y todo lo que temes que te descalifica. Ven con tus 5 maridos. Ven con tus mediodías solitarios. Ven con el peso de todas las veces que buscarte en el lugar equivocado. Ven con la vergüenza que has estado cargando tanto tiempo que ya olvidaste cómo se siente no cargarla. Ven y bebe. Y nunca más tendrás sed del mismo modo. Jesús no está mirando desde lejos. Está sentado junto al pozo de tu vida, cansado del camino, esperándote. Ha cruzado todo lo que tenía que cruzar para llegar a donde tú estás. Ha pagado todo lo que tenía que pagar para que el agua fuera gratuita. Ha dicho desde la cruz con su garganta reseca, tengo sed de ti. Y ahora te tiende el mismo agua viva que prometió. Si en este momento tu corazón dice sí, si algo en tu alma está clamando de reconocimiento, si sientes esa sed que no puedes ignorar más, entonces este es tu momento. No esperes a ser mejor, no esperes a haber resuelto tus problemas, no esperes a que los demás no estén mirando. Ven ahora. El que vino a ti a la hora secta, el que cruzó fronteras para buscarte, está aquí, está aquí, está aquí. Levanta tus manos si puedes. Abre tu corazón si tienes el valor. Deja el cántaro de todo lo que has estado usando para intentar llenarte y dile con la misma honestidad con que ella dijo, no tengo marido, Señor, tengo sed, ven a mí. Llena lo que ningún otro ha podido llenar. Sé tú mi fuente, sé tú mi guía, sé tú mi agua, sé tú mi todo, porque Él es el Mesías, el que habla contigo, el que murió sediento para que tú puedas vivir saciado, el que resucitó para que tu sed sea saciada, no solo hoy, sino para vida eterna.